Y otra pregunta que no se ha respondido es qué hacía la presidenta Claudia Sheinbaum repartiendo programas sociales en Coahuila el día del operativo contra el Mencho. ¿Por qué no estaba ella en el cuarto de guerra trabajando con el gabinete de seguridad, supervisando el operativo y por supuesto la reacción de los criminales, que lo hubo? ¿Y cómo se dio el aviso? ¿Cómo se le pidió autorización a la presidenta para irse contra el Mencho? Y si le avisaron, ¿por qué decidió seguir con su agenda, como si nada estaba pasando? Y hay más preguntas, incluso más delicadas. Hasta el momento, las autoridades no han presentado ninguna prueba de lo que sucedió con el Mencho. La única evidencia real son las bajas y el caos que se desató el domingo pasado. Tenemos que confiar en lo que nos dicen. Ojo, y que quede bien claro, yo no estoy diciendo que las autoridades estén mintiendo. Yo solamente señalo que hasta ahora tenemos que creer ciegamente en su palabra. Enloqueció la periodista de La Micha. Increíble lo que sale a decir en video el día de hoy en su videocolumna antes de comenzar su programa. Pues yo creo que esperaba que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estuviera dirigiendo en un cuarto de guerra, dice ella, pues este operativo militar en contra de Nemesio Ceguera, el Mencho, el pasado día domingo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, cuando fue capturado y abatido, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Sí, en el traslado falleció junto a pues muchos de las Fuerzas Armadas, muchos militares, miembros de la Sedena, miembros de la Guardia Nacional que están siendo velados. Pero cómo le faltan al respeto este tipo de periodistas para querer generar polémica y decir que la presidenta estaba repartiendo programas sociales ese día y no estaba en el cuarto de guerra junto a todo el gabinete o las Fuerzas Armadas dirigiendo esta operación, cuando pues parece que está muy ella familiarizada con las películas que ve, o esperaba que esto fuera una película. Pues no, simple y sencillamente ni siquiera los gobernadores sabían de Jalisco, alcaldes y demás, para que esta operación no se viniera abajo. Ya sabemos luego la colusión, luego que este tipo de operativos pueden salir mal, pero ella esperaba que ahí estuviera la presidenta y que tomara el rifle y fuera a cazar de ella directamente al Mencho, porque esto es lo que dice en su videocolumna. Vamos a escucharlo a continuación. Vean nada más, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vean cómo de La Micha quería a la presidenta Claudia en el operativo contra el Mencho. Ahora resulta que la periodista le hubiera gustado ver a la presidenta con su arma enfrentando al Mencho. Vean lo que cuestiona. ¿Qué hacía la presidenta repartiendo programas sociales mientras se llevaba a cabo el operativo contra el Mencho? ¿Por qué no estaba la presidenta en el cuarto de guerra supervisando este operativo tan importante en contra de un criminal muy buscado? Este líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será porque es presidente de la República y está haciendo su trabajo? Y bueno, mis estimados personas, cada disparate que dice Adela Micha, que hasta también que nos tienen así a todos los mexicanos pues pendientes si en algún momento sale algún video, alguna fotografía del Mencho abatido y demás. Pero bueno, pura morbosidad por parte de la periodista, y esto es lo que dice en su columna. Vamos a escucharlo. He dicho que la caída del Mencho ha dejado muchas interrogantes, muchísimas preguntas sin responder, y algunas son preguntas incómodas, muy incómodas. Y nuestro trabajo, el de los periodistas, aunque les resulte incómodo, es hacer esas preguntas. La decisión, la responsabilidad y muchas veces hasta la obligación de responderlas, pues le corresponde a las autoridades. Y en la sociedad, en la ciudadanía, existe hoy por hoy esa exigencia. Y la primera pregunta es ¿por qué López Obrador no hizo nunca nada contra el Mencho? ¿Por qué nunca trató de detenerlo? Era uno de los criminales que más problemas le daba. El atentado a García Harfuch, el atentado a Ciro Gómez Leiva, contra Aristóteles Sandoval. ¿Por qué no actuó? ¿Fue negligencia? ¿Una omisión deliberada? ¿O qué fue? Y la respuesta fácil es pues porque López Obrador
prefería repartir abrazos que balazos. Pero la verdad es que resulta mucho más complejo que eso. Hay que recordar que al final, haya sido como haya sido, López Obrador terminó atrapando a Ovidio Guzmán. ¿Por qué nunca hubo ni siquiera el intento de detener al Mencho? Algunas versiones señalan que en el 2021 las fuerzas de seguridad ya lo tenían ubicado y que López Obrador dio la orden de no detenerlo. ¿Por qué? ¿Le tenía miedo a la reacción del cártel Jalisco? ¿Será que le preocupaban los vínculos entre el Mencho, el grupo criminal de la Barredora y algunos políticos tabasqueños de sus hermanos, su círculo más cercano? ¿Acaso no era su trabajo, yo me pregunto, no era su mandato como presidente darnos seguridad? A López Obrador le gustaba jugar con la idea de que la historia sería quien terminaría juzgando. ¿Cómo juzgan ustedes que en los 6 años de su gobierno no haya habido ningún intento por encarcelar al criminal más peligroso de México y muy probablemente del mundo? Y otra pregunta que no se ha respondido es ¿qué hacía la presidenta Claudia Sheinbaum repartiendo programas sociales en Coahuila el día del operativo contra el Mencho? ¿Por qué no estaba ella en el cuarto de guerra, trabajando con el gabinete de seguridad, supervisando el operativo y, por supuesto, la reacción de los criminales, que lo hubo? ¿Y cómo se dio el aviso? ¿Cómo se le pidió autorización a la presidenta para irse contra el Mencho? Y si le avisaron, ¿por qué decidió seguir con su agenda, como si nada estaba pasando? Y hay más preguntas, incluso más delicadas. Hasta el momento, las autoridades no han presentado ninguna prueba de lo que sucedió con el Mencho. La única evidencia real son las bajas y el caos que se desató el domingo pasado. Tenemos que confiar en lo que nos dicen. Ojo, y que quede bien claro, yo no estoy diciendo que las autoridades estén mintiendo. Yo solamente señalo que hasta ahora tenemos que creer ciegamente en su palabra, porque yo no he visto imágenes del operativo, ustedes sí, como sí las vimos en el caso de Ovidio, del Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero. Hasta videos hubo de esos operativos. Al día de hoy no han detallado cómo se hizo la identificación genética del Mencho, con quién lo contrastaron. Tampoco hemos visto una fotografía suya, no se ha filtrado una sola imagen de su cuerpo que nos permita, o a quienes lo conocían, reconocerlo. Algo común en otros casos. Las autoridades dicen que trataron de arrestar al Mencho. Dicen que le dispararon en defensa propia, que murió mientras lo trasladaban a un hospital en un helicóptero. Yo personalmente no tengo ningún elemento para desconfiar de su palabra, pero tampoco he visto nada, ningún documento, ningún peritaje forense que nos diga de qué murió exactamente, cuántos disparos tenía, dónde fueron los impactos, a qué distancia. Insisto, en otros casos, el gobierno suele presentar evidencia justo para respaldar la versión oficial, fotografías, informes, peritajes, documentos. Este caso ha sido distinto. Todavía no se da a conocer la identidad tampoco de todos los criminales que fueron abatidos durante este operativo. Sabemos de algunos, como Rubén Guerrero Valadez, hijo del tío Laco, pero no tenemos una lista de las bajas, una lista puntual, precisa de las bajas. El lunes, además, se redujo el tiempo de preguntas y respuestas en la mañanera. Aunque ya se sabe que el operativo fue realizado por personal mexicano, tampoco ha quedado claro cuál fue la información que compartieron las autoridades de Estados Unidos. Tampoco sabemos, por lo tanto, cómo consiguieron los estadounidenses esta información.
sobre todo si oficialmente no hay agentes, no hay drones, ni tampoco presencia de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. Y por supuesto, los secretos que el Mencho se llevó a la tumba. Esos ya nunca los supimos, ni tampoco los sabremos. Y entonces, cuando al gobierno le conviene, no tienen empacho en dar a conocer la información o en exigir pruebas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en el sexenio pasado se dieron a conocer las carpetas de investigación que envió Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos? Entonces, cuando sí les conviene, sí nos enseñan fotos, videos, direcciones, hasta datos financieros. Y no les ha importado violar la privacidad de los ciudadanos ni cometer, por lo tanto, alguna ilegalidad. Y podría entonces parecer exagerado hacerse estas preguntas, pero no lo es, porque yo los he leído a ustedes. Yo sé que está en el ánimo de la gente, de todos ustedes. Entendemos que hay temas de seguridad nacional. Todos entendemos que hay datos delicados que no hay que compartir, pero también hay que recordar que en México la transparencia, la certeza jurídica son obligaciones del Estado y que este es un caso sin duda de interés público. Y es que en nuestro país estamos muy mal acostumbrados a que las autoridades digan o verdades a medias o de plano nos mientan. Yo no digo que este sea el caso, no puedo afirmarlo, no tengo elementos para hacerlo, pero sí puedo decir que históricamente así ha sido. Y con eso de que ya no hay INAI, con eso de que la Fiscalía no es tan autónoma